Jeanne Alter estaba soñando. Simplemente no había otra manera de describir lo que estaba experimentando a menos que fuera algún tipo de magia o alucinación auditiva. Francia se había ido, y todo a su alrededor estaba ardiendo. El sonido de los fuegos crepitando mientras las estructuras desconocidas cedieron y se derrumbaron indiscriminadamente se sintió discordante en su mente. Lo peor de todo, había una abrumadora sensación de familiaridad en el aire. Las brasas y las cenizas flotaban en el viento, trayendo el olor de la carne y los huesos chamuscados. Los escombros estaban esparcidos por todas partes y debajo de ellos yacían miembros carbonizados y cuerpos ennegrecidos hasta los huesos. Un humo acre se elevó en vapores oscuros que impregnaron todos los lugares que los fuegos no tocaron. Respirando todo con cada bocanada de aire, la hizo desfallecer y toser, sus ojos picaban. Se llevó las manos a los ojos y miró alrededor a través de las ranuras de sus dedos. Ella no estaba usando su armadura. Ella no sintió la fuerza que la acompañaba como una servant. ¿Cómo podrían no pensar que esto podría ser cualquier cosa menos un sueño, no, una pesadilla? Los fuegos bailaban a su alrededor, largos mechones y lenguas lamían sus pies y prendían fuego al mismo vestido blanco que llevaba el día que la colocaron en una pira. No. Sin parar. Comenzó a batir desesperadamente las palmas de las manos sobre las llamas invasoras, pero al igual que en el pasado, no había nada que pudiera hacer ya que la agonía de ver y sentir que su piel se ennegrecía y se pelaba la volvía loca. ¡Huele! ¡Huele! ¡Giles, Giles! Ella gritó, sus piernas cedieron mientras caía al suelo. De repente, los recuerdos de miradas desapasionadas volvieron a ella. El papa, el clero, las masas que la desprecian como bruja a pesar de que una vez la llamaron heroína. Todo ello se manifestó en su mente. Cuando miró a su alrededor, todo lo que pudo ver fueron los mismos rostros que la miraban con indiferencia mientras se quemaba. ¿Por qué había sido abandonada? ¿Dónde estaba su salvación? De lo único que tenía que depender era de sí misma. Maldita sea. Apretó los dientes y sacudió la cabeza para aclarar su mente. Esto fue un sueño. Solo un sueño. Parpadeó con fuerza y, cuando volvió a mirar, los rostros habían desaparecido y eran reemplazados por el espeluznante crepitar de las llamas y el sonido de su propia carne chisporroteando. No podía respirar. Se estaba asfixiando y, en ese momento, cuando el fuego amenazaba con engullirla, vio algo. Por el rabillo del ojo y muy cerca. Movimiento. Alguien acababa de pasar junto a ella donde yacía boca abajo y ardiendo en el suelo. Con los ojos entrecerrados, apenas distinguió la imagen de una pierna a través del smog de humo espeso. Se agarró a esa pierna no para rogar o suplicar, sino para permitirse un momento de mezquindad. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Si esto era una pesadilla en la que revivía la sensación de quemarse viva, entonces preferiría arrastrar a alguien más para compartir su miseria. Sin embargo, la mayor sorpresa se produjo cuando vio bien la cara del individuo. Exclamación de cierre, farfulló alarmada. Cabello rojo y ojos de color bronce, estos dos rasgos distintivos no eran más que los mismos rasgos del maestro de Caldea que había tomado cautivo pero varios años más joven. Él era solo un niño. El hecho de que ella siempre se refiriera a él como tú idiota significaba que no sabía exactamente su nombre, pero independientemente, su mismo prisionero estaba ardiendo en el mismo infierno que ella. El fuego se arrastraba por sus pies, y los moretones y las raspaduras salpicaban su piel con horribles manchas moradas. No había duda de que él debía haber estado experimentando la misma agonía que ella, pero su expresión no revelaba nada. Era frío, insensible y vacío. Sus ojos, tan vacío. Tan hueco. Tan jodidamente identificable. Esta era la expresión de un individuo que había perdido todo significado en su vida. La misma expresión que tenía el día que murió en la pira. Esto fue desesperación, ruina y más. Fue el punto exacto en el que simplemente no sientes nada más allá de la rabia, la tristeza y el dolor. Todo pierde sentido y solo queda el amargo sentimiento de la muerte y el abandono. Puedes clamar por la injusticia, suplicar misericordia, pero nadie te escuchará ni responderá aunque pudiera. Este fuego, este lugar, este sueño, sus cejas se juntaron con consternación, sus labios se fruncieron con indecisión porque de repente estaba viendo paralelos. Por un momento, se quedó atónita, no por algo significativo, sino por una sensación restrictiva similar a un vicio en su pecho que le oprimía el corazón. Este sentimiento se conocía como duda, y una vez que echaba raíces, todo lo que hacía era enconarse, sin importar cuán pequeño comenzara.
Su mano extendida que sostenía la pierna del niño se soltó con franqueza cuando el niño la ignoró y siguió caminando. Ella no dijo nada, no hizo nada con respecto a sus acciones mientras los fuegos se arrastraban hasta su pecho y oscurecían su visión desde el inicio del dolor. Después de todo, no había nada que ella pudiera criticar. Porque era exactamente lo que ella habría hecho, y la desconcertaba. Sus comienzos parecían casi idénticos. Nacidos en fuegos implacables, y abandonados para morir en las maquinaciones del mundo y las personas que los rodean. Entonces, ¿por qué resultaron tan diferentes en la realidad? ¿Por qué parecía tan en paz consigo mismo en lugar de despreciar la mano que le había dado la vida? ¿Por qué él no era como ella? No tenía sentido. El fuego que devoraba su cuerpo la envolvió, chamuscando su carne y cocinando sus huesos. Ah, me duele. Jeanne Alter abrió los ojos, jadeando por aire. Gotas de sudor apelmazaban sus cejas, su tez estaba más pálida que de costumbre. Estaba sentada en la parte trasera del dragón Fafnir negro que se deslizaba por los cielos de Orleans en busca de su próxima presa. El viento azotó su rostro, una mano se extendió para frotar sus sienes mientras se recuperaba de un mareo. Los rizos de metal entrelazados sobre los dedos de sus guanteletes crujieron y gimieron por la acción, pero parecía que era un esfuerzo inútil sin importar lo fuerte que presionara para aliviar la presión en su cabeza. Ella frunció el ceño, sintiendo una sensación de incomodidad y vulnerabilidad. ¿Qué fue eso? Los fuegos en su sueño se habían sentido tan vívidos, tan reales, y luego estaba la escena de su prisionera. Todavía no sabía qué pensar aparte del hecho de que lo que había visto podría haber sido una descripción de algo que realmente le sucedió a su prisionera. Él también había atravesado un infierno ardiente de humo acre y llamas, pero a diferencia de ella, que había estado clamando por salvación y arremetiendo con rabia, no había nada que sentir de él. Fue surrealista. Completamente increíble hasta el punto de que dudaba si la actual oportunidad de vida de su prisionera no era más que una fachada para ocultar el verdadero carácter que había visto en el incendio. ¿Podría ser que en realidad él fuera como ella? Pero entonces, ¿cómo podía explicar el resplandor que lo había salvado el día en que debería haberlo reducido a cenizas bajo sus pies? Nada tenía sentido, y la única posibilidad que ella seguía negando, que Dios y sus maravillas realmente pudieran existir, no era algo que ella quisiera creer, porque si había un Dios, seguramente sería castigada. Sin embargo, esa luz, ese cálido resplandor de protección y cuidado, era el mismo de ese día. No es suficiente. Ella frunció el ceño, levantándose de una posición sentada y poniéndose de pie. El estandarte de guerra que llevaba en su persona actuó como un equilibrio para ayudarla a estabilizarse mientras inspeccionaba las tierras de abajo. Había recibido un informe sobre los movimientos de los maestros restantes de Chaldea de uno de los sirvientes que había convocado usando el Santo Grial en su poder. Actualmente, ahora estaba persiguiéndolo para cortar un capullo antes de que pudiera convertirse en una molestia. Entonces, ¿por qué mantener viva a esa otra? Se mordió el labio inferior y sus manos se cerraron en puños. Así es. Solo está vivo aunque solo sea para probarse algo a sí misma, y nada más. ¿Dónde están estas plagas? Ella frunció el ceño mientras hacía otra incursión en el área y no encontraba nada. Lo que pasaba con sus Servants convocados era que todos fueron convocados con el atributo de Berserkers. Su racionalidad era limitada, y ella no los veía más como sabuesos de ataque glorificados, pero unos pocos competentes aún conservaban una parte de la racionalidad, lo que les permitía ejecutar órdenes específicas. Por supuesto, la información que había obtenido era bastante vaga sobre dónde estaban las personas restantes de Chaldea, pero era lo suficientemente buena como para indicarle una dirección. Ella debería encontrarlos pronto en todo caso. O simplemente podría ser que la forma de Fafnir deslizándose en el cielo fuera demasiado llamativa y efectivamente se estuvieran escondiendo de ella. Maldita sea. En realidad podría ser eso. Sin otro pensamiento, saltó de Fafnir y lo hizo ir a otro lugar mientras montaba un Wyvern normal. Era más lento y menos cómodo, pero esperaba que esto funcionara. Además, había enviado a sus Servants a patrullar las cercanías, de modo que si se encontraban con los Masters restantes de Chaldea, se abriría camino rápidamente. Bueno. Este plan podría funcionar. Ahora solo quedaba esperar el momento en que la presa fuera atrapada. En este momento, solo podía esperar un futuro en el que su venganza se hiciera realidad. Pero, ¿realmente estaría satisfecha, feliz?
Pensó una vez más en el niño pequeño de sus sueños, luego en el hombre que era hoy sin rastros del vacío que una vez llevó en las llamas de un paisaje urbano en ruinas. Había encontrado realmente algo más allá de la venganza personal y alcanzado una paz genuina consigo mismo. Ella también quería eso, y realmente lo obtendría a través de la extinción de la humanidad. Ella hizo una mueca. No había necesidad de pensar en esto por más tiempo. Entonces, ¿por qué el maldito rostro sin emociones de su prisionera en su sueño seguía apareciendo en su mente? Más rápido, instó a su nueva montura. Ella había terminado con estos pensamientos inútiles. ¿Dónde estaban sus enemigos cuando los necesitaba? La hierba alta y los juncos oscilantes se podían ver hasta donde alcanzaba la vista sobre un idílico horizonte azul, pero nada de eso significaba nada si no podías disfrutarlo. Por supuesto, la humanidad ya estaba al borde de la extinción, por lo que era de esperar que el ocio no significara nada en esta crisis apremiante. Sin embargo, había un tipo de crisis muy diferente y más directa que se cernía sobre las cabezas de todos los involucrados en la alta gerencia y los equipos operativos de campo de Chaldea. Las comunicaciones con los romaníes han sido pocas y espaciadas desde el momento en que esta singularidad comenzó un día antes. Aparte de un breve análisis para escanear la vecindad en busca de firmas potencialmente hostiles, el castañeteo de los dientes de Romaní fue todo lo que se escuchó aparte del suspiro de Da Vinci. A un lado, Saber Alter estaba muy cuidadosamente afilando su espada en completo silencio mientras estaba sentada en una roca a la altura de la cintura. Había estado en eso durante la última hora y no mostraba signos de detenerse. Si su estado de ánimo pudiera matar, entonces esta singularidad ya habría terminado porque no habría sobrevivientes. Shirou había sido separado del equipo, y cuando se vio que estaba convocando a Saber Alter a su lado, Ritsuka, Mash y Olga soltaron suspiros de alivio al saber que no estaría sin protección. Una densa energía mágica había rodeado a Saber Alter desde el mismo momento en que se manifestó con todos los demás, y se concluyó que Shirou estaba utilizando un Command Seal. Saber Alter dijo que estaba siendo invocada y, sin embargo, esa misma invocación fue cancelada abruptamente. Lo peor fue que Romaní no pudo obtener una lectura de la señal de Shirou para determinar dónde estaba, y Saber Alter dijo que su conexión con Shirou se había cortado repentinamente. No podía sentirlo, ni recibir energía mágica de él. Afortunadamente, Chaldea había creado un canal de derivación para alimentarla con la energía mágica de la instalación para que no estuviera en peligro de disiparse. En palabras de Olga, Saber Alter es un aliado demasiado fuerte en este momento para arriesgarse a perderla tan pronto. Por supuesto, Olga le sugirió a Saber Alter que formara un contrato temporal con ella, pero Saber Alter no estaba dispuesto a aceptar. Más aún cuando Olga abordó tentativamente el tema de si Shirou estaba vivo o muerto. Saber Alter se había negado a hablar con nadie desde entonces, con un ceño fruncido perpetuo en su rostro que hacía bien en ocultar la ansiedad que sentía internamente. Ritsuka sospechaba que la mayor parte de su animosidad hacia Romaní solo estaba presente porque necesitaba a alguien con quien desahogarse, y Romaní no tenía excusas en la mente de Saber Alter. Para ser franco, Ritsuka se sentía completamente fuera de sí a pesar de desear mediar en la situación de alguna manera. Ya había pasado un día, las primeras horas las había pasado con Olga parada en Ascuas y de alguna manera logrando convencer a Saber Alter de que buscar a Shirou por su cuenta no la llevaría a ninguna parte sin ayuda. Al menos si se quedaba con ellos, existía la posibilidad de que los sensores de Chaldea pudieran captar la señal de Shirou. El período de tiempo fue 1431. La ubicación, Francia Orleans como se explica en la sesión informativa. El área era grande, y al no poder sentir a Shirou, todo lo que Saber Alter haría al irse sería perder el tiempo. Lo que necesitaban ahora era información y seguridad. Por eso habían pasado el primer día de su llegada buscando una línea ley adecuada para establecer canales de comunicación adecuados con Chaldea y crear un círculo de invocación. Entonces, si lo harías, Mash. Ritsuka miró un poco nerviosa en dirección a Saber Alter mientras Olga se movía inquieta en su lugar. No creo que Saber tenga la paciencia para permanecer inactivo por más tiempo, susurró. Correcto, Mash rápidamente colocó su escudo sobre la línea ley que habían asegurado y Olga se puso a trabajar para establecer las bases rituales del círculo mágico sobre el escudo de Mash. Olga se humedeció los labios, las gotas de sudor le cubrieron la frente cuando la tensión que estaba sintiendo se apoderó de ella.
Bueno, podría deberse al empeoramiento del estado de ánimo de Saber Alter, pero más específicamente, la inquietud y las preocupaciones de Olga la estaban poniendo nerviosa. Con cuidado, se secó la frente con el dorso de la manga y frunció los labios. Tan fría y desapasionada como Olga parecía a sus empleados en Caldea, no era como si ella misma estuviera por encima de la compasión y los sentimientos. De hecho, ella era probablemente la más susceptible a tales cosas porque uno de sus deseos más profundos es ser reconocida, necesitada incluso por quienes la rodean. Como jefe de Caldea, se suponía que el papel significaba algo. Una verificación si quieres probar que otros están equivocados. Y ahora, el mismo maestro que le había salvado la vida y logró asegurar con éxito un medio para salir de la singularidad de Fuyuki, estaba desaparecido después de un error garrafal por parte de Chaldea. ¿Cómo podrían no sentirse en parte responsable? Servicio. Eran lo que se necesitaba en este momento. Saber Alter era más un tipo de ataque, y lo que era peor era que no tenían garantía de que ella seguiría las instrucciones sin Shirou cerca. Olga se mordió la uña del pulgar, su silencio poco característico y su falta de altivez, sorprendieron a Mash, que nunca había visto a Olga tan impulsiva. Esta era una apariencia que le habría ganado a Olga al menos algún tipo de apoyo si la hubiera usado en Chaldea en lugar de adoptar los aires generales de una orgullosa heredera de la familia Magus. Ella ya estaba alienada debido a lo joven que era cuando falleció su padre, y no ayudó que los otros señores de la Torre del Reloj ejercieran presión con respecto a las operaciones de Chaldea. Este fue el primer paso de Olga tanto en su madurez como para convertirse en una maestra destacada. Por lo menos, había aprendido en Fuyuki sobre la importancia del apoyo de quienes la rodeaban. Pensó en cómo Shirou le había salvado la vida en la sala de mando y descubrió que no podía soportar esta situación tan bien como pensaba. Así no es como un Animus Pede paga sus deudas. Necesitamos información. Todo lo que sabemos es que estamos en Francia y que algo se ha desviado de la línea de tiempo original. Además, si es un asesino, su ocultación de presencia debería permitirles buscar y recuperar a Shirou con la menor cantidad de peligro. Olga murmuró antes de morderse el interior de la mejilla y pensar en la mejor elección posible de Servant. Es una clase asesina, pero tendré que esperar que uno realmente responda sin un catalizador adecuado. Sacando fragmentos de energía conocidos como Saint Quartz que alimentaban el sistema de invocación de Chaldea, tomó 6 para ella y le entregó 3 a Ritsuka. Esta asignación se debió a que Olga poseía la parte de Shirou que ciertamente no podía usar en este momento. Además, Ritsuka ya había desplegado a Mash, por lo que las cosas se equilibraron así. Poco después de que Olga insertara los 3 Saint Quartz, los sigilos azules brillaron sobre el escudo de Mash y formaron una cúpula con un vértice alineado con orbes giratorios de energía azul. Cuanto más raro y fuerte sea el Servant, mayor será la reacción. El oro significaba un sirviente de renombre sin igual, mientras que los colores del arco iris estaban asociados con un espíritu heroico que alteró una era. A pesar de la situación, Olga sintió una punzada de anticipación sobre qué tipo de Servant respondería a su llamada, especialmente porque nunca imaginó que sería una maestra de ninguna manera debido a su baja aptitud. Esta anticipación alcanzó su cenit cuando los orbes de la magia convergieron y formaron una radiante columna de luz. Emergió una figura, elegante, de aspecto refinado, y con un aire distante que parecía cautivador en los contornos suaves y humildes de su rostro. Su largo cabello estaba atado en una cola de caballo con un pequeño nudo doble, y sobre su cuerpo vestía un chaleco púrpura abierto sin mangas con un yukata de color más claro asegurado por una delgada faja obi. Él era guapo en todo caso. Más que eso, Olga estaba emocionada ante la perspectiva de que realmente había sido capaz de convocar a un Servant. Ergo, verificación de su condición de maestra. Asesino, Sasaki Kojiro, la voz del hombre era suave como el agua, refinada como un té perfectamente preparado. He sido llamado a tu servicio. Sí, bueno, tosió en su mano en un intento por ocultar la euforia que estaba sintiendo, pero cuando evaluó en silencio sus estadísticas como Servant, sus hombros no pudieron evitar desplomarse. Fuerza. C resistencia. Emaná. Fantasma noble. ¿Es esto realmente una broma? ¿Qué clase de Servant tenía un rango, para un noble fantasma? Ni siquiera calificaba para una E. Las únicas estadísticas reales que podía ver que eran excelentes eran la agilidad y la suerte. ¿Qué? ¿Significaba esto en serio que iba a ganar batallas simplemente saltando y esperando lo mejor?
que el enemigo simplemente se empalaría descuidadamente con su propia arma debido a la frustración de que todo lo que su servant podía hacer probablemente era correr y esquivar? Un placer, dijo entre dientes mientras apartaba la mirada, su estado de ánimo decaía repentinamente. Sin embargo, no estaba dispuesta a mostrar su insatisfacción por orgullo. La llamada de un sirviente convocado sin un catalizador a menudo significaba que eran los sirvientes más adecuados para el maestro. En su caso, ¿significaba eso débil y cobarde? ¿Era eso lo que se implicaba aquí? Prácticamente podía escuchar a Saber Alter resoplando en su mente. No. No, esto no puede ser verdad. Apresuradamente, colocó sus últimos 3/4 santos y observó cómo el material se disipaba en orbes de energía giratoria. La primera convocatoria fue un error. Fue porque quería un asesino, así que consiguió uno. Todo el mundo sabe que los Assassin tienen los parámetros de Servant menos equilibrados. Los orbes mágicos que giraban sobre el círculo de invocación giraron rápidamente y convergieron en una columna de luz. Por un momento vio motas de oro y estaba prácticamente radiante. Sin embargo, zarcillos repentinos de energía mágica cambiaron los colores de dorado a estándar, a dorado, y luego de regreso al estándar donde se establecieron. Una punzada de decepción atravesó su corazón, pero no importó. Los servants raros y poderosos eran raros porque eran raros. La mayoría incluso requería un catalizador. Esta vez, Olga solo quería un servant más fuerte para luchar a su lado, para ser su escudo en su tiempo de necesidad. Alguien en quien pudiera confiar y ayudarla a encontrar a Shirou. Alguien grandioso. Alguien hermoso. Alguien digno de ella. Soy Berserker Espartaco. La luz de la invocación se extinguió cuando el pilar formado se disipó para revelar una figura. No. Un trozo de músculos grisáceos y abultados apareció frente a Olga con una sonrisa de oreja a oreja y vistiendo la armadura más poco práctica que jamás había visto. Básicamente era solo un arnés de metal hecho de correas, como si pidiera ser apuñalado y mutilado en lugar de servir como protección. Peor aún, había un brillo enloquecido en los ojos del hombre y no era solo porque fuera un berserker. Lamento preguntar esto, ¿pero eres un tirano? Espartaco se cernía sobre Olga con una presión fanática, lo que provocó que la ya deprimida Olga se encogiera. No, dijo con voz áspera desanimada, agachándose y dibujando círculos en el suelo. Soy una víctima salada de la dura realidad y los dioses gacha. Un miembro de los oprimidos. Ven, deja que mi calor te consuele. No, por favor, N. Spartacus envolvió un brazo carnoso sobre los hombros de Olga y presionó su rostro contra el calor de sus pectorales que rozaron la mejilla izquierda de Olga. Se dejó caer como un pez moribundo tratando de salir de la bodega, pero todo lo que hizo fue animar a Espartaco a abrazarla más tiempo. Finalmente, se quedó sin fuerzas y resignada. Ahora, si realmente estás tan insatisfecho conmigo, entonces supongo que tendré que probarme a mí mismo en la batalla más tarde. Sasaki tenía una sonrisa irónica. Claramente, no ignoraba sus bajos parámetros. Olga miró como si su alma, no, en realidad esa era su dignidad, acabara de ser succionada después de que Spartacus finalmente la dejara ir. Sasaki tosió en su mano, tratando de mostrar una actitud tranquilizadora. Puede que mis estadísticas no sean altas, pero mi espada sigue siendo tan afilada como la de cualquier servant. De alguna manera, Olga dudó de esa afirmación, pero rápidamente salió de su estupor. Localizar a Shirou y encontrar lo que le sucedió era la prioridad en este momento, y eso era lo que importaba. Sasaki no parecía muy confiable, y Spartacus era evidentemente un bruto, pero aún así logró invocar a una clase asesina. Ella podría enviarlo para un reconocimiento ya que debería ser capaz de evadir los sentidos de los sirvientes enemigos. Con todo resuelto, ¿por qué entonces no podía apartar la mirada de Ritsuka mientras se acercaba al círculo de invocación? HMPH. Ella solo tenía curiosidad. No era como si estuviera comparando o algo así. Mientras tanto, algo le dijo a Ritsuka que probablemente no debería probar suerte en este momento, pero la expresión de urgencia en el rostro de Mash y la posibilidad de peligro acechando en la singularidad ganaron al final. Más importante aún, cuanto mayores fueran sus fuerzas, más personas podrían enviarse para buscar la condición de Shirou. Aquí va, murmuró Ritsuka antes de imitar el método de invocación de Olga y ofrecer 3 Aint Quartz como catalizador. El círculo de invocación cobró vida con un zumbido, los orbes de energía giraron cada vez más rápido hasta que no fue más que un borrón.
La aparición de partículas de energía amarillas casi doradas casi hizo sudar a Ritsuka, ya que podía sentir la mirada de Olga sobre él porque esta vez no se disiparon. Una figura pronto emergió del pilar de luz mágica. El hombre era bajo y vestía una camisa de vestir negra a la medida y pantalones con mangas blancas. La camisa era de cuello alto y estaba abotonada hasta el cuello. Mientras tanto, una mirada de atónita confusión y asombro se plasmaba en el rostro de la figura convocada. Sus ojos eran casi de un rojo ámbar, y su cabello era de un ligero tono castaño recogido desordenadamente en la parte delantera. Si había algo único en este Servant, era que sus estadísticas básicas parecían tan bajas como las de Sasaki, aliviando gran parte de la presión de la mirada de Olga. Servidor, mi nombre es Sieg. Realmente nunca esperé que me convocaran, pero creo que soy un caster. Sieg sonaba inseguro antes de asentir resueltamente después de evaluarse a sí mismo. Fue entonces cuando se dio cuenta de la mediocre reacción de Olga y de Ritsuka, que no sabía cómo corresponder a la lástima compartida en los ojos de Olga. Sieg se miró los pies con incertidumbre. Lamento decepcionarte, pero solo soy un homúnculo ordinario en este cuerpo. De repente, la mirada de Olga se volvió mucho más clara para exasperación de todos. Algunas cosas simplemente no cambian, y la educación altiva y competitiva de Olga dejó poco que imaginar. Puede que no sea particularmente poderoso, pero el noble fantasma que se me ha registrado podría ser útil en la batalla. Úsame como mejor te parezca. Sieg se rascó la nuca con una sonrisa tímida en el rostro. Es bueno tenerte. Ritsuka sonrió alentadoramente. No estaba por encima de preocuparse por el nivel de un Servant, y prestó más atención a la gratitud que sentía de que un Servant hubiera respondido a su invocación. Mash sonrió suavemente mientras Olga comenzaba a resolver su situación con Spartacus y Sasaki, el primero de los cuales Olga estaba teniendo problemas para convencerse de que no era apartamento para el espionaje. Era bastante evidente que si Olga apuntaba en una dirección, Spartacus correría allí y nunca miraría hacia atrás hasta que hubiera logrado la meta. Un aliado puede estar en manos de los opresores. Mi amor los destruirá a todos. Que te amo, idiota. Solo detente y escúchame. Espetó Olga. Solo quédate en forma de espíritu por el bien de todos. Espartaco inclinó la cabeza. ¿Una rebelión? No, una solicitud de los oprimidos, por extraño que parezca, fue Sieg quien habló con una expresión pensativa mientras miraba a Spartacus. Había un aire de familiaridad alrededor de Sieg que nadie podía identificar. Sin embargo, Olga se alegró de que Spartacus pareciera sonreír al comprender y, afortunadamente, siguió las instrucciones de Olga de mantenerse oculto para que ningún lugareño se atreviera a interactuar con ellos. Un estado de ánimo edificante descendió sobre el área con la llegada de nuevos aliados, pero una persona no disfrutaba del todo de la ociosidad. ¿Ya terminaron? El tono frío de Saber Alter interrumpió las bromas. Era la primera vez que hablaba en todo el día, y la frialdad era escalofriante hasta los huesos. La impaciencia y la frustración era todo lo que se podía ver en sus rasgos. Tenía los labios fruncidos y las cejas constantemente fruncidas en una mirada perpetua. Sasaki abrió la boca para aliviar la repentina tensión, pero Saber Alter no lo estaba tolerando. No. Ponerme a prueba, gruñó y sacudió la cabeza mientras hacía una mueca. Su agarre sobre su espada se hizo más fuerte, el sonido del metal crujiendo resonó. Todos ustedes pueden quedarse aquí, planear y perder aún más tiempo, pero yo me voy. Vimos un pueblo cercano más temprano en el día. La guerra y la batalla deberían ser decisivas si la condición de un aliado es incierta. He perdido suficiente tiempo aquí. Sígueme o no, no importa. Me voy. Saber Alter dejó de afilar su espada, se puso de pie y comenzó a caminar sin mirar atrás ni una sola vez. El sonido metálico de su armadura resonó en los oídos de Olga, Ritsuka y Mash mientras se miraban en silencio. Creo que deberíamos seguir. Ritsuka se rascó la mejilla antes de que comenzara a correr seguido de Mash y Sieg. Olga miró a Sasaki, quien inclinó la cabeza. Vamos. Están avanzando más y más, y puedo llevarte si es necesario. ¿O prefieres al señor Spartacus? Olga cerró la boca. Las palabras de Sasaki eran ciertas. Al ritmo de Saber Alter, la única razón por la que Ritsuka pudo alcanzarlo fue porque Mash había decidido cargarlo. Entre Sasaki y Spartacus, Olga hizo su elección mientras se estremecía. Sasaki sonrió amablemente y levantó a Olga en un carruaje de princesa antes de salir corriendo a una velocidad increíble.
Al menos tu agilidad es buena para algo, murmuró Olga débilmente mientras se sentía avergonzada por la risa posterior de Sasaki. Por supuesto, él la había oído. Un buen maestro puede sacar lo mejor de cualquier situación, ofreció Sasaki. En todo caso, puedo decir que tienes potencial. Olga parpadeó ante el elogio inesperado, con las mejillas sonrojadas. La adulación no te llevará a ninguna parte. Ella resopló y se cruzó de brazos, manteniendo un ojo abierto para mirar a Sasaki mientras sus rasgos se suavizaban. Sigue adelante. Para un Servant, la distancia de varios kilómetros hasta el pueblo más cercano no era más que trivial de cruzar. Mientras tanto, Olga había aprovechado la oportunidad para explicar la situación a sus últimos camaradas, mientras Saber Alter avanzaba penosamente al frente del grupo. Por supuesto, el detalle de que Saber Alter actualmente extrañaba a su maestro, por lo tanto, su urgencia y comportamiento de Rube, también se explicaron, incluidos algunos de los eventos en Fuyuki. Ah, una pasión y un fervor tan ardientes son de admirar, comentó Sasaki a la ligera. ¿Amor, eh? Sí, repitió, una sonrisa melancólica pero despreciativa se extendió por su rostro antes de suspirar. Una palabra de advertencia, pero no le digas eso a la cara. Ritsuka no sabía si reír o llorar. Sable de Shirou no es exactamente el más comunicativo con respecto a sus emociones y preocupaciones. Si entrometes o asumes, generalmente termina mal. Siega sintió lentamente. Senpai, SHH, los ojos de Mash se dirigieron a Ritsuka y luego de nuevo a Saber Alter. Ella podría escucharte, y no es bueno hablar a espaldas de los demás. En efecto. Ritsuka asintió nervioso y se cubrió la cara mientras Mash aceleraba el paso para igualar los pasos de Saber Alter. El viento era feroz y frío, pero forzando su visión, Ritsuka pudo distinguir el pueblo que se acercaba rápidamente frente a ellos. Ritsuka, dile a tus Servants que tomen forma astral cuando lleguemos, habló Olga desde su sistema de retransmisión de comunicaciones. Atraeremos demasiada atención como un grupo grande, y será más fácil para ti hablar con los ciudadanos de esta era ya que te ves débil. Implícito en esta declaración estaba el hecho de que Olga no iba a involucrarse demasiado en la recopilación de información. Sabía muy bien que su manera de hablar puede ahuyentar a los extraños en lugar de hacerlos sentir lo suficientemente cómodos como para hablar con ella. Ella frunció el ceño. Si todo lo demás falla, usamos la hipnosis. Es mucho más fácil. Y más inhumano, quedó sin decir en la mente de Ritsuka. Aclaró sus pensamientos y recobró la compostura. Acababan de llegar a la ciudad y, como sugirió Olga, le pidió a Siet que tomara forma astral mientras que Sasaki hizo lo mismo por indicación de Olga. Todo lo que quedaba era Saber Alter, pero ella no parecía muy inclinada a tomar el asunto de sus propias manos. En cambio, cuando todos la alcanzaron, solo asintió bruscamente y siguió adelante hacia la ciudad. Lo primero que notó Ritsuka fue que casi no había nadie en las calles. Las ventanas estaban cerradas con tablones, y se podía ver la silueta ocasional asomándose desde los callejones estrechos y las zonas de compartimentos laterales del edificio. La arquitectura de la era francesa del siglo antiguo tenía su propio estilo artístico en los arcos góticos y los patrones hechos a medida, pero no importaba dónde mirar a Ritsuka, había signos de daño. De vez en cuando se podían ver marcas de garras, depresiones, agujeros moteados y edificios carbonizados y ennegrecidos. Senpai, gritó Mash tentativamente. Él tarareó. La gente susurra y nos señala, observó Mash. El hecho de que las calles estuvieran vacías no significaba que nadie estuviera holgazaneando en las aceras. Cuando Mash trató de acercarse, la gente rápidamente corrió y huyó a sus hogares. Esto se repitió varias veces antes de que Olga de repente tuviera la idea de sugerir que Saber Alter no debería ser el líder. El aura y la apariencia de Saber Alter podrían estar alejando a la gente. Si lo desea, quédese atrás, sugirió Olga, tocando las puntas de sus dedos índices. Nunca había parecido tan dócil frente a una persona en su vida, pero la culpa por el error garrafal de Chaldea y el miedo a Saber Alter habían acobardado a Olga desde hacía mucho tiempo con respecto a Saber Alter. Saber Alter no hizo ningún otro comentario y se contentó con observar y permitir que todos los demás reunieran información si habían visto a alguien con el pelo rojo. Era un color de cabello raro en Francia, así que valía la pena intentarlo. Con Saber Alter detrás, la gente realmente parecía más accesible. Sin embargo, no impidió que se escaparan por una u otra razón. Infructuosos en sus esfuerzos, el grupo se topó con una taberna con un pub a su máxima capacidad.
Olga, Ditsuka y Mash se miraron antes de entrar directamente al establecimiento. El camarero que trabajaba en el pub levantó la vista perezosamente cuando todos entraron por primera vez. Bienvenidos, saludó bruscamente el encargado del bar. No tenemos mucho que ofrecer en este momento, pero, los ojos del hombre se desorbitaron. No, no, vete. Simplemente comenzó a gritar. El sonido de cristales rotos resonó poco después cuando Saber Alter entró al pub. Varias tazas cayeron al suelo a la vez, donde rodaron y se detuvieron bajo los pies de todos. Si no era obvio antes, lo era ahora. Todos los presentes estaban completamente aterrorizados no por ellos, sino por Saber Alter, quien estaba confundido por dentro, pero permanecía completamente indiferente por fuera. Nadie supo cuándo sucedió, o quién lo inició, pero varios huevos, tazas y utensilios fueron arrojados a Saber Alter, quien estaba demasiado desconcertado para pensar en esquivar. Los rostros de Olga, Ditsuka y Mash palidecieron. No, 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 Olga acunó su cabeza. Saber Alter frunció el ceño bruscamente, su mirada se desplazó a la izquierda y luego a la derecha antes de enfocarse en la mujer que primero le había arrojado un huevo crudo a la cara. Lentamente, levantó una mano, se limpió el huevo de las mejillas y luego miró sus dedos ahora pegajosos con hilos de yema viscosa. Ella tiró la sustancia lejos en completo silencio. Nada iba bien desde